Anoche en Madrid no se vivió una simple fiesta. Lo que se presenció fue una radiografía de cómo se han deteriorado los valores en el panorama mediático español. Lo ocurrido en la discoteca Joy Eslava, con la excusa de la presentación de un programa de televisión, fue una caricatura de lo que se supone debería ser un evento profesional financiado con dinero público. Porque sí, lo primero que hay que dejar claro es que esto no fue una fiesta privada pagada por una productora cualquiera. Esto lo hemos costeado todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Y no se trató de una celebración discreta, ni mucho menos. Fue una demostración de poder, un acto de prepotencia envuelto en focos, gritos, cámaras descontroladas y actitudes bochornosas. Gente del medio aplaudiéndose entre ellos, como si hubiesen ganado algo, como si merecieran un reconocimiento que en realidad nadie les ha dado. Belén Esteban con gestos nerviosos, María Patiño con una expresión tensa que daba lugar a toda clase de interpretaciones, y el ambiente general una mezcla de tensión y descontrol, como si todos supieran que estaban haciendo algo que no debía salir a la luz tal como ocurrió. Desde que llegabas a la entrada, ya se respiraba el aquí mandamos nosotros. Se notaba en la forma en que se comportaban, en cómo hablaban entre ellos, en cómo trataban a quienes no pertenecían a su círculo. Las cámaras apuntando a todas partes, los móviles grabando, los flashes disparando sin parar. Y en medio del ruido, alguien gritó llamad a la policía, a lo que otro, sin titubear, respondió, la policía soy yo. Esa frase resume perfectamente el nivel de impunidad con el que se sienten. No es una frase aislada, es una declaración de intenciones. Como diciendo, aquí no manda nadie más que nosotros. Aquí no hay reglas. Aquí hacemos lo que nos da la gana. Y mientras tanto, en la sombra, los verdaderos artífices de esta jugada maestra observaban satisfechos. Adrián Madrid y Óscar Cornejo, los cerebros detrás del engranaje, los que llevan años colocando piezas, haciendo movimientos estratégicos, metiendo a sus hombres y mujeres de confianza en lugares clave, hasta lograr lo que anoche se celebraba sin disimulo, la entrada triunfal de su productora en una televisión pública. Porque eso era lo que realmente se celebraba anoche. No un estreno, no un proyecto nuevo, no una iniciativa pública por el bien común. No. Lo que se celebraba era la conquista de un espacio que debería pertenecer a todos, pero que ahora está en manos de unos pocos. Y lo más grave es que no lo ocultan. Al contrario, lo exhiben. Se ríen. Lo muestran como si fuera un trofeo. Como si después de años de manipular la televisión privada, ahora quisieran apropiarse también de lo que queda de independencia en el sector público. Porque esto no es televisión, es propaganda. Es control. Es poder mal entendido. Yo no soy de los que critican por criticar, ni de los que se quedan anclados en el pasado. Pero hay cosas que no se pueden callar. Porque España no se merece esto. No se merece que se utilicen recursos públicos para montar celebraciones grotescas, donde lo que menos importa es el talento, el contenido o el respeto por la audiencia. Lo que menos importa es el público. Lo único que importa es que los nuestros estén dentro, que los de siempre sigan cobrando, que las sillas sigan ocupadas por los mismos nombres, año tras año, década tras década. ¿Y dónde están los responsables? ¿Dónde está el control? ¿Dónde está alguien que levante la mano y diga esto no puede ser? Porque anoche no fue un hecho aislado. Fue la consecuencia directa de una cadena de decisiones mal tomadas. Fue el resultado de permitir que ciertos grupos mediáticos hagan y deshagan a su antojo sin que nadie los fiscalice. El evento, supuestamente, era para lanzar un nuevo programa que se estrena el próximo día 22. Un programa en el que, según dicen, van a tirar la casa por la ventana. Con conexiones desde distintos puntos de España, con despliegues técnicos dignos de una cobertura nacional, como si estuviéramos hablando de unas elecciones generales o de una visita del Papa. Y todo eso, repito, pagado por todos. ¿De verdad alguien considera que esto es lo que necesita la televisión pública ahora mismo? ¿Una producción millonaria, con rostros de la tele del corazón reciclados para seguir cobrando cheques públicos? Y sí, entiendo que cada uno tiene derecho a reinventarse, a volver, a tener nuevas oportunidades. Pero una cosa es buscar un hueco legítimo en los medios y otra muy distinta es invadir el espacio público con prácticas que rozan la corrupción institucional. Porque eso es lo que estamos viendo. Una red de favores, de amistades, de enchufes, de intereses que se entrelazan hasta llegar a lo que se vivió anoche en Joy Eslava. A mí, personalmente, me da vergüenza. Pero no una vergüenza puntual, de esas que duran un rato y se disipan. No. Es una vergüenza profunda, densa, estructural. No por los que anoche se reían, brindaban y se felicitaban como si hubiesen hecho historia,
como si hubiesen logrado una revolución cultural digna de ser contada a sus nietos. No siento vergüenza por ellos, porque para poder sentir vergüenza, primero hay que tener un mínimo de conciencia, de decencia, de sentido del límite. Y ya han demostrado una y otra vez que no lo tienen. Que se han acostumbrado a operar en la oscuridad, a actuar sin consecuencias, a moverse en ese limbo donde la ética es solo una palabra vacía. La vergüenza que siento es por nosotros. Por todos los ciudadanos que aún, ingenuamente o por resistencia, seguimos creyendo que la televisión pública pertenece a todos. Que debería representar lo mejor de un país, su cultura, su diversidad, su talento. Una televisión construida con criterio, no con compadreo. Una televisión que apueste por los contenidos de calidad, por las voces críticas, por la pluralidad verdadera. No por el amiguismo institucionalizado ni por los mismos rostros reciclados una y otra vez, disfrazados de novedad, cuando en realidad ya huelen a naftalina. Me da vergüenza porque anoche no solo se celebraba un programa. Anoche se consumó un proyecto que lleva tiempo fraguándose en silencio. El desembarco absoluto de una productora que ha hecho del sensacionalismo su bandera, que convirtió la televisión en un reality perpetuo, y que ahora pretende hacer lo mismo con la televisión pública, con la televisión que pagamos todos con nuestros impuestos. Lo que ocurrió anoche en esa discoteca del centro de Madrid no fue una anécdota. Fue un síntoma. Fue la fotografía nítida del estado de cosas en este país. Un país donde ya no importa cuánto vales, sino a quién conoces. Donde la honestidad es un obstáculo y la lealtad a ciertas estructuras es la llave mágica para ocupar cualquier puesto. Un país donde si eres crítico, si no te alineas con los que mandan, te conviertes en un estorbo. En cambio, si eres funcional, obediente, ruidoso y mediático, te colocan un micro delante, una cámara y te aplauden como si fueras un héroe. Y claro, lo que empieza como una simple fiesta acaba siendo una declaración política. Porque no nos engañemos. Cuando una productora como esta entra en RTVE, no entra para aportar. Entra para ocupar. Entra para imponer un relato. Entra con un plan: colonizar franjas horarias, colocar a sus rostros, reescribir la narrativa, blanquear trayectorias. Y sobre todo, asegurarse de que nadie más tenga espacio. Porque no es casualidad que todos los que participaron anoche compartan vínculos laborales, ideológicos y empresariales. No es casualidad que el evento estuviera blindado a la crítica y que cualquier periodista incómodo fuera apartado. No es casualidad que se aplaudiera a figuras que llevan años sin aportar nada nuevo pero que siguen siendo útiles para quienes ahora mandan. Y si hoy no hablamos, si hoy no lo denunciamos con toda la contundencia que merece, mañana será peor. Hoy es un programa, una fiesta, una noche de excesos. Mañana será una franja entera de programación. Luego será todo el canal. Luego serán las radios, los informativos, los documentales. Hasta que ya no quede ni rastro de lo que alguna vez fue RTVE, una casa común, un espejo del país. ¿Sabes qué es lo más doloroso? Que todo esto se hace con dinero público. Con el dinero de trabajadores que se levantan a las 6 de la mañana, que pagan impuestos sin rechistar, que apenas llegan a fin de mes, pero que siguen creyendo que al menos tienen derecho a una televisión digna. Una televisión que les informe, que les eduque, que les entretenga sin insultar su inteligencia. Y ahora resulta que ese dinero se está usando para financiar fiestas privadas, montajes vergonzosos, programas que solo sirven para reciclar lo peor del pasado. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, los verdaderos talentos siguen fuera. Los jóvenes formados, creativos, con ideas nuevas, siguen esperando una oportunidad que nunca llega. Los periodistas que no se arrodillan siguen siendo invisibles. Y los espectadores críticos cada vez tienen menos opciones. Porque la estrategia es esa: ocupar tanto espacio que no quede lugar para la alternativa. Silenciar al disidente llenando la parrilla con ruido. Por eso lo que pasó anoche no es anecdótico. Es simbólico. Es peligroso. Porque no se celebraba un estreno, se celebraba un golpe. Un asalto a la independencia, a la pluralidad, a la inteligencia colectiva. Y lo hicieron sin pudor, con arrogancia, riéndose en nuestra cara. Se sienten impunes, protegidos, respaldados por un sistema que ha dejado de premiar la excelencia y ha convertido el enchufismo en norma. Y si no despertamos, esto solo irá a más. Si no levantamos la voz ahora, si no decimos basta con todas las letras, acabaremos lamentando no haberlo hecho antes. Porque los que toman el control hoy de RTVE, mañana tomarán el control del relato público. Y eso, en democracia, no es un juego, es un peligro. Así que sí, lo repito con todas las letras y con la indignación que merece, lo de anoche no fue una presentación.
Fue un mensaje. Fue una advertencia. Fue una toma de posesión. Y lo peor no fue lo que vimos. Lo peor es todo lo que aún no sabemos. Todo lo que se está cocinando a puerta cerrada. Todo lo que se va a imponer si nadie dice nada. Todo lo que se puede perder si seguimos mirando hacia otro lado. Lo que ocurrió anoche no fue simplemente una presentación de televisión, fue una auténtica exhibición de poder mal entendido, de arrogancia institucionalizada y de desconexión total con la realidad que vive la mayoría de los ciudadanos en este país. Todo esto, montado con la excusa de lanzar un programa de tarde, como si eso justificara semejante despliegue de medios, gastos, egos inflados y actitudes fuera de lugar. Y lo más preocupante de todo no es solo el evento en sí, sino lo que representa. El síntoma claro de una enfermedad que ya está profundamente arraigada en nuestras instituciones, especialmente en una televisión pública que, en teoría, debería pertenecer a todos, pero que en la práctica parece estar secuestrada por unos pocos con nombres y apellidos muy concretos. La pregunta es inevitable. ¿Era realmente necesario semejante circo mediático para lanzar un programa diario, uno más, en una franja que históricamente ha estado poblada por contenido de consumo rápido? Porque, seamos honestos, no estamos hablando de un formato innovador ni de una superproducción cinematográfica. Esto no lo dirige ni Spielberg, ni un gran creativo internacional, lo lidera David Valdeperas, un rostro conocido de la televisión del corazón. Y con todo respeto, eso ya nos da una pista bastante clara del rumbo y del tono que va a tener el contenido que pretenden imponernos como novedad. Llamarlo revolución mediática es, cuanto menos, una exageración. Lo que vivimos anoche fue un retrato claro de cómo funciona el sistema cuando las puertas se abren solo para quienes forman parte del mismo engranaje de siempre. Personas que han recorrido platós durante años, que han formado parte de polémicas diarias, que han vivido del escándalo y del sensacionalismo, ahora se presentan ante la sociedad como referentes culturales desde una cadena pública que financiamos todos. ¿Y qué se nos ofrece a cambio? Una fiesta a todo lujo en una discoteca del centro de Madrid, una celebración vacía repleta de caras conocidas, aplausos forzados, egos inflados y un discurso que roza lo insultante. Ya estamos aquí, y ahora vamos a hacer lo que nos dé la gana. Sin rubor. Sin filtros. Sin la más mínima intención de disimular su conquista. Y a mí, sinceramente, eso me genera una mezcla de indignación y vergüenza. No tanto por ellos, que hace mucho tiempo perdieron la capacidad de sonrojarse, sino por nosotros, los ciudadanos que aún creemos en la idea de que RTVE debe ser un espacio plural, diverso, libre de presiones políticas o económicas, con espacio para todos los puntos de vista, no solo para los que encajan en la misma maquinaria mediática de siempre. Porque esto no es solo televisión. Es una metáfora de lo que está ocurriendo en tantas otras áreas del país, donde el enchufe importa más que el talento, donde lo superficial vale más que lo honesto, y donde quien más grita es quien se lleva el micrófono. Y lo más preocupante de todo es que si no alzamos la voz ahora, si no denunciamos esta forma de operar, si no frenamos este avance disfrazado de espectáculo, pronto ya no habrá vuelta atrás. Hoy celebran un programa. Mañana serán 5. Hoy montan una fiesta a costa del erario público. Mañana gestionarán un canal entero como si fuera su cortijo privado. Hoy es una noche en Joy Eslava. Mañana será un entramado institucional completamente dirigido por una sola productora, que ya ha demostrado su capacidad para moverse como pez en el agua entre favores, contratos y amistades. Y no es exagerado decirlo. Es la realidad. Porque mientras cientos de familias afectadas por catástrofes naturales siguen esperando una ayuda que nunca llega, mientras las listas de espera en sanidad se alargan, mientras muchos jóvenes no pueden ni siquiera pagar un alquiler, nosotros, los contribuyentes, estamos financiando 18.000 euros mensuales a Belén Esteban por hablar de su vida en horario de tarde. ¿De verdad nos parece justo? ¿De verdad vamos a aceptar esto como si fuera normal? A mí me da auténtica vergüenza ajena. Me da rabia. Porque creo que como sociedad merecemos algo mejor. Porque creo firmemente que la televisión pública debería ser un faro cultural, no una extensión del plató de Sálvame. Porque pienso en todas las voces anónimas, valientes, con ideas frescas, con propuestas relevantes, que jamás tendrán la oportunidad de ocupar un espacio como este, mientras seguimos premiando lo de siempre, al precio que sea. Y mientras tanto, entre las luces, el maquillaje, los brindis improvisados y los titulares fabricados a medida, hay una verdad que muy pocos se atreven a contar. Dentro de ese plató que nos venden como el renacer de la televisión pública, hay personas que no están bien. Ayer me contaron algo que me dejó pensativo todo el día. María Patiño está al límite. Y no hablo de una simple incomodidad laboral, de nervios típicos por el estreno o de presión lógica por los números de audiencia. No. Hablo de un nivel de ansiedad tan elevado,
tan desgastante, que quienes la rodean empiezan a temer que su salud mental se resquebraje de verdad, que pueda llegar a un punto de colapso, que no logre sostener el peso emocional de todo lo que este regreso está implicando. Porque aunque para muchos esto no sea más que un nuevo programa en la parrilla, para los que están dentro del engranaje, para los que tienen que poner la cara todos los días, bajo un foco que no perdona, esto ya no es solo trabajo. Es supervivencia. Es una pelea contra las críticas, contra las redes, contra el cinismo de un sector que un día te aplaude y al siguiente te aniquila. Y lo curioso, lo trágico, incluso, es que esto no debería estar pasando. No estamos hablando de una serie que se lanza en una plataforma global con millones de espectadores. No es una superproducción de Hollywood. No estamos ante un formato innovador ni arriesgado. Es un programa de tarde. Un espacio que históricamente ha estado reservado para formatos sencillos, para entretenimiento ligero, para acompañar las horas muertas de la jornada. Pero aquí lo están viviendo como si fuera la gran batalla final por el trono de la televisión. Como si un fallo en directo fuera una tragedia nacional. Como si cada comentario negativo fuera una puñalada en el corazón. Como si esto fuera más que televisión, como si de repente se hubieran convencido de que ellos no solo hacen televisión, la representan, la encarnan, la poseen. Y esa es la raíz del problema. Porque, sinceramente, lo que más me indigna, lo que más me remueve por dentro, no es que Patiño esté mal, ni que haya personas que no sepan manejar esta presión. Eso, al fin y al cabo, es humano. Lo que me enerva es la absoluta desvergüenza con la que este grupo ha vuelto a ocupar el espacio público, como si fuera un derecho heredado, como si nada hubiera pasado, como si no tuviéramos memoria. Lo hacen sin disimulo, sin pedir permiso, sin mostrar el más mínimo respeto por la institución que están utilizando. Caminan con soberbia, como si fueran intocables. Se presentan ante las cámaras con una arrogancia tan evidente que roza lo grotesco. Es como si estuvieran diciendo, a plena luz del día y sin ningún rubor, esto es nuestro. Hemos vuelto. Y no hay nada que podáis hacer. Y claro, uno se pregunta, ¿dónde están los filtros? ¿Dónde están los responsables de contenido? ¿Dónde están los profesionales de RTVE que durante años han peleado por ofrecer calidad, pluralidad y rigor? Porque, en algún momento, alguien tomó la decisión de abrirles la puerta. Alguien les entregó el plató. Alguien autorizó los sueldos. Alguien firmó esos contratos millonarios mientras millones de españoles miran la cuenta del banco con miedo cada fin de mes. ¿De verdad nadie dentro se atreve a decir que esto no tiene sentido? ¿Nadie levanta la mano? ¿Nadie se planta? Y ojo, que esto no es una exageración. No estamos hablando de percepciones, sino de datos concretos. 18.000 euros al mes cobrará Belén Esteban, pagados con fondos públicos. 18.000 euros. En un país donde miles de personas aún esperan una ayuda por los daños de la última dana. En un país donde hay familias que hacen malabares para poner un plato en la mesa cada día. En un país donde los jóvenes no pueden emanciparse y los mayores tienen pensiones que no les alcanzan ni para la farmacia. ¿Y nos vienen con esto? ¿Con esta pantomima disfrazada de entretenimiento? Pero claro, para ellos todo esto es normal. Es su mundo. Un mundo donde los aplausos se compran, donde las portadas se negocian y donde el talento ha sido sustituido por el amiguismo más rancio. Porque si hay algo que define esta etapa de la televisión pública es que ha dejado de ser un espacio de todos para convertirse en el cortijo de unos pocos. Y no lo ocultan. Lo celebran. Lo gritan. Lo exhiben. Como si fuera motivo de orgullo haber tomado por asalto un lugar que debería ser neutral, plural, independiente. Y entonces uno se sienta, lo observa desde fuera y se hace la pregunta que ya no puede evitar. ¿De verdad esto es lo que nos merecemos? ¿Esto es lo que queremos para nuestra televisión pública? ¿Esto es lo que aspiramos a dejarle a la próxima generación, a esos jóvenes que ya ni siquiera miran la tele porque entienden, instintivamente, que lo que sale por la pantalla no les representa? Yo, sinceramente, creo que no. No creo que esto sea lo que merecemos. No creo que la sociedad española, con todo lo que ha soportado, con todo lo que ha demostrado, tenga que conformarse con este espectáculo bochornoso que parece más una parodia que un proyecto televisivo serio. No nos lo merecemos. Y lo digo con absoluta convicción. Porque confío en la inteligencia colectiva, en la sensibilidad de la gente corriente, en esa dignidad silenciosa que no siempre hace ruido pero que está ahí, firme, latente, observando. Y esa dignidad, esa lucidez ciudadana, está muy por encima de la imagen que algunos intentan proyectar desde los focos, los platós y las notas de prensa con titulares inflados. Lo de anoche no fue solo un estreno.
No fue una simple presentación de un nuevo formato televisivo. Lo de anoche fue, para quien quiso verlo, un ensayo general de lo que puede venir si no reaccionamos a tiempo. Fue una señal, un síntoma, una pista. Una advertencia disfrazada de fiesta. Una declaración silenciosa, pero muy clara, de hacia dónde quieren llevarnos si seguimos bajando la cabeza. Porque esto no va únicamente de una tertuliana, de una figura televisiva desgastada o de una productora con contactos. Va mucho más allá. Va de estructura. Va de sistema. Va de cómo se reparten los recursos, de quién decide que se financia y con qué criterio. Y sobre todo, va de quién se queda con el poder de decidir qué se ve, qué se oye y qué se calla. Y ahí está el verdadero problema. Porque lo más preocupante no es lo que ya ha pasado. Lo que debería alarmarnos de verdad es lo que aún está por venir. Lo que están preparando entre bastidores. Lo que se está normalizando sin que nos demos cuenta. Lo que aceptamos sin querer, por desgaste, por resignación, por puro cansancio. Porque esto, aunque lo quieran maquillar de glamour, de regreso, de espectáculo, es una muestra más del desprecio con el que muchas veces se trata al espectador. Como si no pensáramos. Como si no tuviéramos memoria. Como si fuéramos un público fácil de manipular, sin criterio, dispuesto a tragar lo que sea con tal de entretenerse un rato. Pero no. La gente piensa. La gente siente. La gente ve más de lo que parece. Y cada vez somos más los que no nos tragamos el cuento. Así que te lo repito, con más fuerza y más claridad que antes. Esto no va solo de Patiño, ni de Belén, ni de una productora concreta que lleva años viviendo de rentas. Esto va de lo público. De lo que es de todos. De cómo se usa el dinero que sale de nuestros bolsillos. De qué tipo de cultura queremos promover. De qué televisión pública queremos construir. De si vamos a seguir permitiendo que se gestione RTVE como un cortijo para unos pocos, mientras millones de personas hacen malabares para llegar a fin de mes. Por eso ahora la pregunta es más urgente que nunca. Dímelo tú, de verdad, con la mano en el corazón. ¿Vas a seguir mirando para otro lado? ¿Vas a seguir justificando lo injustificable? ¿O vas a atreverte a decir lo que piensas, aunque moleste, aunque incomode, aunque no sea lo políticamente correcto? Porque en tiempos como estos, el silencio ya no es neutral. El silencio es una forma de rendición. Es complicidad. Es cederles el terreno sin dar batalla. Y yo, personalmente, no quiero ser cómplice. No quiero ser parte del decorado. No quiero quedarme callado mientras convierten lo público en propiedad privada. Así que te lo dejo ahí, sin dramatismos, pero con total honestidad. Habla. Di lo que piensas. Porque si no lo hacemos ahora, puede que mañana ya no tengamos ni voz, ni espacio, ni opción.